El suave murmullo de las conversaciones llenaba el aire, mezclándose perfectamente con el tintinear delicado de la porcelana fina y las notas lejanas de un pianista en vivo. El Celeste Bistro, uno de los restaurantes más exclusivos de Los Ángeles, estaba bañado en una luz cálida y dorada, sus candelabros proyectando un resplandor suave sobre las mesas meticulosamente arregladas. Cada puesto brillaba, cubiertos de plata pulidos descansando sobre lino blanco impecable, copas de vino llenas con selecciones que costaban más que el salario diario de un trabajador. Comensales vestidos con trajes a medida y elegantes vestidos de noche llenaban el lugar, sus voces apagadas pero con una confianza natural. Cada detalle en el Celeste Bistro susurraba refinamiento, un recordatorio silencioso de que solo unos pocos pertenecían allí. La puerta se abrió y Caroline Reavitt entró. No era una celebridad en el sentido tradicional, pero en el mundo del activismo, su nombre tenía peso. Filántropa, empresaria y una defensora incansable de la concienciación sobre la discapacidad, Caroline llevaba años utilizando su influencia para desafiar las normas sociales. Sin embargo, esta noche no estaba allí por una causa. Solo venía a cenar. Vestida con una elegancia discreta, caminaba con una confianza serena, su presencia captando la atención sin esfuerzo. Algunas cabezas se giraron al reconocerla, pero ella no les prestó atención. No era una gala, y no venía a dar discursos. Siguió al maitre mientras la guiaba hacia una mesa apartada en el fondo, su preferencia. A Caroline nunca le gustó el espectáculo de los mejores asientos, esos colocados en el centro de la sala para máxima visibilidad. Esta noche, iba a cenar con una vieja amiga, un raro momento de respiro de su trabajo. Se acomodó en su asiento, alisando la servilleta mientras el camarero llenaba los vasos con agua. Entonces, por el rabillo del ojo, notó algo. En una mesa cerca del centro del salón, una mujer estaba sentada con su esposo. Algo en sus movimientos llamó la atención de Caroline, una lucha, una vacilación. Giró levemente, observando con atención, sus instintos activándose antes de que siquiera lo notara. El tenedor temblaba entre los dedos de Margaret, sus nudillos se volvían blancos mientras luchaba por mantener el control. El esfuerzo era visible en cada movimiento tenso, cada pequeño temblor que amenazaba con delatarla. Exhaló lentamente, intentando que su mano cooperara. El simple acto de llevarse un bocado a la boca se sentía como un desafío imposible. Sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor del utensilio, pero los temblores solo empeoraron. En el momento en que el tenedor se acercó a sus labios, un espasmo repentino lo hizo caer ruidosamente sobre el plato de porcelana. Algunos comensales cercanos la miraron, sus expresiones oscilando entre una leve preocupación y una indiferencia incómoda. Ninguno habló. Ninguno intervino. Simplemente desviaron la mirada, regresando a sus conversaciones como si nada hubiera pasado. Su esposo, Tom, extendió la mano, posándola suavemente sobre la de ella. «Tómate tu tiempo, amor», dijo con voz baja. Su tono era sereno, pero la chispa de preocupación en sus ojos era inconfundible. Margaret forzó una sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. Odiaba esto. No solo la enfermedad, sino la forma en que la gente la veía ahora, la forma en que evitaban mirarla a los ojos, fingiendo no notar su lucha. Ella seguía siendo la misma mujer de siempre. Pero para ellos, se había convertido en un momento incómodo. Desde el otro lado del salón, Caroline observaba la escena con una intensidad silenciosa. Lo había visto demasiadas veces. Los susurros apagados, las cabezas que se giraban, la ignorancia forzada. Era una crueldad sutil, del tipo que la gente ni siquiera se da cuenta de que está infligiendo. Los dedos de Caroline tamborileaban levemente sobre la mesa. Había pasado años luchando por personas como Margaret, subiendo a escenarios, hablando con legisladores, impulsando cambios. Pero esa noche, era simplemente una espectadora. O al menos, lo había sido. Entonces, por el rabillo del ojo, vio algo que la hizo contener el aliento. Un camarero se acercaba a la mesa de Margaret. Joven, confiado, del tipo de persona que nunca había conocido la lucha. A medida que se acercaba, sus labios se curvaron en una mueca. La mandíbula de Caroline S. tenso. Tenía el presentimiento de que esta noche estaba a punto de cambiar. Brian se ajustó la placa con su nombre, alisando el delantal negro impecable que marcaba su posición en el Celeste Bistro. Este no era un restaurante cualquiera, y para él, eso significaba que no era un camarero cualquiera. Trabajaba en uno de los establecimientos más exclusivos de Los Ángeles, sirviendo a una clientela que dejaba buenas propinas y esperaba perfección. Prosperaba en un ambiente donde la imagen lo era todo. Servicio impecable. Ambiente impecable.
Invitados impecables. Por eso, cuando vio a Margaret luchando con su tenedor, sus labios se curvaron en una mueca burlona. Desde el otro lado del salón, intercambió una mirada cómplice con otro camarero, un sutil giro de ojo seguido de una sacudida divertida de la cabeza. «Está haciendo un desastre», murmuró Brian por lo bajo, ajustando la bandeja en su mano. Su compañero se rió por lo bajo, pero ninguno hizo el más mínimo ademán de ayudar. Este no era un lugar para personas que no podían seguir el ritmo. Mientras se dirigía con paso seguro hacia la mesa de Margaret, sus zapatos relucientes apenas hacían ruido sobre el elegante suelo de mármol, su confianza se inflaba. Deteniéndose justo al lado de ella, dejó escapar un suspiro fuerte y exagerado, asegurándose de que los demás a su alrededor lo escucharan. Margaret se congeló, sus dedos temblorosos suspendidos sobre el plato, consciente de su presencia incluso antes de que hablara. Brian se inclinó ligeramente, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que la ofensa pasara desapercibida. «¿Quieres una tacita con tapa?» Las palabras rezumaban burla, cubiertas con una repulsiva mezcla de diversión y condescendencia. El agarre de Margaret se tensó alrededor del tenedor, pero sus manos la traicionaron, temblando aún más. Al otro lado del salón, la expresión de Caroline Reavitt se oscureció. Su amiga se inclinó hacia ella, susurrando, «¿Acaba de decir?» Pero Caroline no respondió. Su atención estaba fija en Brian, observándolo como un depredador que evalúa a su presa. Brian, ajeno al cambio de energía en el ambiente, se enderezó, sonriendo para sí mismo. Este era su reino, y él era intocable. O eso creía. La sangre subió a las mejillas de Margaret, un profundo rubor de humillación subiendo por su cuello. Sus manos temblaban, pero ahora no era por el Parkinson. Era por tratar de contener las lágrimas. La mandíbula de Tom se tensó tanto que le dolía. Sus dedos se cerraron en puños bajo la mesa, el impulso protector ardiendo en su pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera levantarse y decirle unas cuantas cosas a Brian, el daño ya estaba hecho. Desde una mesa cercana, un grupo de comensales jóvenes soltó una risita ahogada, cubriéndose la boca con fingida cortesía. Otros simplemente fingieron no notar nada, moviéndose incómodos en sus asientos, de repente más interesados en sus copas de vino. Brian, envalentonado por la reacción, dio un paso más, colocando una mano en el respaldo de la silla de Margaret como si el momento le perteneciera. «Tal vez deberíamos licuarle la comida», añadió con suavidad, su voz goteando falsa simpatía, la sonrisa burlona jamás abandonando sus labios. Un agudo suspiro se escuchó desde una mujer al otro lado del salón. Otro comensal negó con la cabeza en desaprobación, pero nadie dijo una palabra. Nadie hizo nada. La respiración de Margaret se entrecortó, su garganta se cerró con dolor. Se sentía pequeña, impotente, como si le estuvieran arrebatando hasta el último gramo de dignidad, allí mismo, frente a todo el restaurante. Deseó poder desaparecer. Tom empujó su silla hacia atrás, las patas rasgando el suelo con un chillido. Su paciencia, su contención, se habían acabado. Estaba a segundos de ponerse de pie y armar un escándalo, sin importar las consecuencias. Y entonces, una voz cortó la tensión como una cuchilla. Calma, pero con autoridad. Suave, pero cargada de poder. «Disculpe», la voz de Caroline Reavitt resonó, atrayendo todas las miradas del lugar. Lentamente, con gracia, se levantó de su asiento. Y de pronto, Brian ya no parecía tan confiado. El tenedor en la mano de Caroline se detuvo lentamente, descansando con suavidad sobre el borde de su plato. Había escuchado cada palabra. El murmullo del restaurante continuaba a su alrededor, el tintinear de copas, el suave cuchicheo de las conversaciones, alguna que otra risa lejana. Pero en la mente de Caroline, todo se había silenciado. Sus ojos, afilados, atentos, se fijaron en Brian. No se movió. No habló. Pero su expresión se endureció. Margaret permanecía congelada en su lugar, su rostro ardiendo de vergüenza. Su esposo, Tom, parecía a punto de dejar que su furia se desbordara. Pero Caroline, siempre serena, extendió la mano lentamente y presionó con firmeza el brazo de Tom. Todavía no. Su mensaje era claro. Tom exhaló con fuerza, intentando contener su ira. Sus músculos seguían tensos, las manos apretadas en puños bajo la mesa, pero le dio a Caroline un pequeño y renuente asentimiento. Al otro lado del salón, Brian seguía sonriendo. Arrogant. Imprudent. Completamente inconsciente de la tormenta que acababa de provocar. Caroline había pasado años luchando por personas como Margaret,
personas que la sociedad ignoraba, burlaba o descartaba cuando nadie miraba. Había visto crueldad antes, pero esto no era solo ignorancia. Era privilegio. Y no iba a dejarlo pasar. Pero esperó. Quería ver hasta dónde llegaría. Qué tan profundo era el sentimiento de superioridad de ese camarero. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre el mantel, su mirada sin apartarse de él. Veamos qué haces ahora, Brian. Brian se alejó de la mesa de Margaret, completamente imperturbable. De hecho, parecía divertirse. Mientras se dirigía a otra mesa, apenas bajó la voz, asegurándose de que Margaret, Tom y la mitad del restaurante pudieran oírlo. Algunas personas solo esperan un trato especial, murmuró a un par de comensales, sacudiendo la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. Digo, si ni siquiera puedes sostener un tenedor, tal vez un restaurante 5 estrellas no sea para ti. Una risa baja salió de uno de los comensales a los que hablaba, ese tipo de carcajada nerviosa que la gente suelta cuando sabe que debería desaprobar algo, pero no quiere ser quien lo diga. Caroline lo vio to do. El destello de incomodidad en los ojos de algunos clientes. La culpa en el rostro de una joven sentada cerca, observando pero sin decir nada. El movimiento sutil de los cubiertos mientras otros fingían no haber escuchado, porque reconocerlo significaría admitir su propia complicidad. Brian no vio nada de eso. Su arrogancia solo creció. Caroline tomó un sorbo lento de su agua, aún sin decir una palabra. Por el rabillo del ojo, vio cómo la paciencia de Tom se deshacía. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa, sus ojos fijos en Brian como un hombre listo para incendiar el lugar si era necesario. Comenzó a empujar su silla hacia atrás. Caroline levantó una sola mano. Tom se detuvo. Confundido. Frustrado. Pero captó la mirada en los ojos de ella, la misma expresión serena e inquebrantable que había llevado en cada sala de juicios, en cada rueda de prensa, en cada batalla que había librado. No lo estaba deteniendo. Estaba tomando el control. Tom se volvió a sentar. Brian continuó su pequeño espectáculo, regodeándose en su falsa sensación de autoridad. No tenía ni idea. Caroline ajustó cuidadosamente su servilleta, quitando una arruga inexistente de su regazo. Ahora. Estaba a punto de hacer impacto. Pero a su manera. Caroline se sentó con una calma medida, sus dedos recorriendo suavemente el borde de su vaso de agua mientras observaba la sala. Brian seguía en su estación, aún sonriendo, aún disfrutando de la aparente seguridad de su arrogancia impune. Eso estaba a punto de cambiar. Sin decir una palabra, levantó la mano y le hizo una señal a otra camarera, una joven de semblante amable y ojos que cargaban con el peso de la paciencia. Cuando la camarera se acercó, Caroline se inclinó hacia ella, con una voz suave pero deliberada. «Quisiera hacer una solicitud especial», murmuró. La camarera asintió con atención. «Por supuesto, señora, ¿qué desea?» Los labios de Caroline se curvaron en una sonrisa cortés, casi cómplice. «Una comida simple. Sopa y un poco de pan», dijo. Luego, tras una pausa, añadió una instrucción en voz baja. La camarera parpadeó, momentáneamente sorprendida, pero luego asintió con comprensión antes de desaparecer hacia la cocina. Tom, que había estado observando con atención, frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. Caroline no respondió de inmediato. En cambio, tomó el tenedor, girándolo lentamente entre sus dedos como si contemplara el peso de lo que estaba por hacer. Luego miró hacia Margaret, aún sentada en su incómodo silencio, con los restos de la humillación reflejados en su postura. La expresión de Caroline se suavizó. «Algo que él no va a olvidar», respondió por fin. Momentos después, la camarera regresó, colocando un humeante cuenco de sopa de tomate y un plato con pan frente a Caroline. Caroline le dio las gracias y tomó su cuchara. Entonces, deliberadamente, dejó que su agarre fallara. La cuchara tembló entre sus dedos, sumergiéndose con inseguridad en el cuenco. La levantó, pero en el último momento, su mano la traicionó, dejando escapar un chorrito de sopa que manchó el inmaculado mantel blanco. Suspiró suavemente, lo justo para que quienes la rodeaban lo notaran. Lo intentó de nuevo. Otro pequeño derrame. Un murmullo sutil de interés recorrió las mesas cercanas, algunos observando con curiosidad, otros moviéndose incómodos. Desde el otro lado del salón, Brian lo notó. Y, tal como Caroline había predicho, mordió el anzuelo. Brian se acercó con paso firme a la mesa de Caroline, con su sonrisa ensayada bien fija en el rostro. Esto era rutina para él, identificar al eslabón débil, explotarlo, sentirse superior.
¿Y esta mujer? Estaba teniendo dificultades. Se detuvo justo a su lado, cruzando los brazos. Igual que lo había hecho con Margaret. ¿Todo bien por aquí, señora?, preguntó, su voz cargada de una fina y apenas disimulada burla. Caroline no levantó la mirada de inmediato. En cambio, dejó que otra cucharada de sopa se derramara, observando cómo la mancha roja se extendía sobre el mantel blanco. Suspiró de nuevo, moviendo ligeramente la cabeza. Brian soltó una risita por lo bajo. ¿Quiere que le ayude?, preguntó, con la misma falsa cortesía que había usado antes con Margaret. Caroline finalmente alzó la vista. Por primera vez, sus ojos se encontraron. La sonrisa de Brian se tambaleó. Algo en su rostro, su confianza serena, la manera en que se mantenía firme a pesar del desastre intencional frente a ella, hizo que el estómago de Brian se encogiera. Entonces, la reconoció. Su sonrisa engreída desapareció. Su pulso se aceleró. La realización lo golpeó como un tren de carga. No era cualquier comensal. Era Caroline Riavit. La Caroline Riavit. Filantropa multimillonaria. Defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Una mujer cuyo nombre tenía peso en todos los rincones del país. Y él la había ridiculizado. La boca de Brian se secó. Dio un pequeño paso hacia atrás, su confianza repentinamente reemplazada por una punzante ola de pánico. «Espere, usted es Caroline Riavit», murmuró, apenas audiblemente. Caroline inclinó levemente la cabeza, sus ojos estudiándolo con una paciencia que era, de algún modo, más inquietante que la furia. «Así es», respondió con sencillez, dejando la cuchara sobre la mesa con deliberada lentitud. Brian tragó con dificultad. El restaurante estaba ahora en completo silencio. Todo el poder, la arrogancia, la seguridad que había mostrado minutos antes. Desaparecidos. Y él sabía, en ese momento, que su noche acababa de dar un giro que jamás olvidaría. Brian se quedó congelado, su postura rígida, su confianza desmoronándose segundo a segundo. Caroline inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con esa intensidad silenciosa que hacía que hasta los hombres más poderosos se removieran incómodos en las salas de juntas. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero bajo esa calma había algo afilado como una navaja. «Así es», confirmó, sin apartar la mirada. «Y resulta que tengo una pregunta para usted». Un murmullo contenido recorrió el restaurante. El peso del momento cayó sobre cada mesa, cada invitado, cada camarero que aún permanecía cerca. La garganta de Brian se cerró. Podía sentir la mirada de decenas de personas clavada en él, atravesando la armadura pulida de arrogancia que había llevado toda la noche. Tragó saliva con dificultad. El restaurante estaba en un silencio absoluto. Demasiado absoluto. Caroline no apartó la vista. No parpadeó. «¿Por qué será?», preguntó, su tono aún sereno pero penetrante, «que cuando yo tengo dificultades, te quedas en silencio, pero cuando es ella, te ríes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, aplastando a Brian con un peso que no había anticipado. Por primera vez, no tuvo respuesta. Ni una sonrisa. Ni un comentario ingenioso. Ni una risa condescendiente. Simplemente se quedó allí. Expuesto. Los ojos de Margaret se abrieron un poco, conteniendo el aliento. Tom, aún aferrado al borde de la mesa, soltó un largo suspiro, su mirada alternando entre Caroline y Brian. La tensión era insoportable. Todo el restaurante esperaba. Brian se movió incómodo, sus palmas repentinamente sudorosas. Abrió la boca, y luego la cerró. Nada de lo que dijera mejoraría esto. Y de algún modo, lo sabía. Brian se sintió atrapado. El ambiente había cambiado. Pasó de ser una velada elegante y casual a algo mucho más denso. Algo que ya no podía controlar. Ahora, todas las miradas estaban sobre él. Comensales que antes habían ignorado a Margaret ahora observaban con atención, sus expresiones oscilando entre incomodidad y juicio. Brian tartamudeó, sintiendo el sudor brotarle en la nuca. «Y, yo no quise». Caroline lo interrumpió al instante. «No». Su voz no se elevó, pero fue como una bofetada. «Aguda. Precisa. Implacable». Porque parecía que sí. Brian se estremeció. Margaret y Tom se quedaron en un silencio atónito, observando cómo se desarrollaba el momento con incredulidad. Al otro lado del restaurante, el gerente, un hombre alto, de rostro impasible y traje gris carbón, estaba ahora de pie cerca de la barra, con los brazos cruzados, su expresión inescrutable.
Pero Brian lo sabía. Estaba en graves problemas. La arrogancia con la que había caminado minutos antes se había desvanecido. Su rutina habitual, las sonrisas burlonas, las miradas condescendientes, el tono sarcástico, había explotado en su contra de la peor manera. Por primera vez, sintió exactamente lo que Margaret había sentido momentos antes. Pequeño. Expuesto. Sin poder. La realización lo golpeó con fuerza. Caroline se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos firmes, inamovibles. «Esto no se trata solo de ti», continuó, su voz ahora más suave, pero igual de firme. «Se trata de lo que tus acciones dicen de este lugar. De las personas en esta sala. De cómo nos tratamos cuando creemos que nadie importante está mirando». El estómago de Brian se hundió. Porque sabía que tenía razón. Las personas que se habían reído con él antes, ya no reían. Los comensales que habían ignorado la lucha de Margaret, se removían incómodos en sus asientos, los rostros cargados de culpa. Incluso su compañero de trabajo, el que había compartido las miradas burlonas, ahora bajaba la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. ¿Y el gerente? Aún con los brazos cruzados, pero ahora su expresión era gélida. La voz de Brian se atascó en su garganta. Sabía que tenía dos opciones. Mentor. Justificarse. Intentar minimizarlo. O enfrentar la verdad. Pero la verdad estaba justo frente a él, en la forma de Caroline Reavitt. ¿Y lo peor? No estaba seguro de tener la fuerza para afrontarla. Un solo movimiento, deliberado. Caroline se puso de pie. No se apresuró. No empujó la silla ni alzó la voz. En cambio, levantó su servilleta con gracia ensayada y la dejó caer entre sus dedos, un pequeño cuadrado blanco de tela que flotó suavemente hasta el suelo. La sutileza del gesto lo hizo aún más poderoso. Todos los ojos en el restaurante siguieron su descenso. Luego, lentamente, Caroline alzó la mirada hacia Brian. Cuando habló, su voz fue firme, cortando el silencio como una hoja afilada. «No sabes quiénes son las personas, por lo que han pasado», dijo, con un tono frío, preciso. «Y aún así, juzgas. Te burlas». El rostro de Brian ardía. Las últimas chispas de su arrogancia se agrietaron y luego se rompieron por completo bajo la mirada de Caroline. La confianza que había llevado con tanta facilidad ya no existía. El restaurante seguía en completo silencio. Las manos de Margaret, aún temblorosas, yacían inmóviles sobre su regazo. Tom, con la mandíbula apretada, observaba todo desarrollarse, su enojo hervía bajo la superficie. Y entonces, una nueva presencia entró en escena. Desde el otro lado de la sala, el gerente dio un paso al frente. Era alto, su cabello entrecano peinado a la perfección, su traje azul marino impecable y profesional. Sus brazos cruzados con firmeza sobre el pecho, su mandíbula tensa como una piedra. El peso de su mirada cayó sobre Brian como una carga. «Brian», dijo el gerente, con voz baja, firme, peligrosa. «A mi oficina. Ahora». Un silencio total envolvió el restaurante. El estómago de Brian se desplomó. Se sentía desnudo, expuesto, como un niño atrapado haciendo algo terrible. Miró a Caroline, a Margaret, a los rostros de los comensales que ahora lo observaban, no con diversión, sino con decepción. Y de pronto, por primera vez desde que comenzó esa noche, se dio cuenta de lo mucho que la había arruinado. Las manos de Brian estaban sudorosas. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. El camino hacia la oficina del gerente se sentía inevitable, como la lenta marcha de un hombre rumbo a una sentencia de la que no podía escapar. Pero antes de poder moverse, antes de poder huir del desastre que había provocado, sus ojos se posaron sobre Margaret. Ella seguía sentada, su postura encogida, los hombros levemente caídos, no por debilidad, sino porque la habían hecho sentirse así. Por él. Un dolor punzante y desconocido le atravesó el pecho. Por primera vez, la vio como algo más que un blanco fácil. No era solo una mujer que luchaba con un tenedor. Era un ser humano, uno que cargaba el peso de su condición todos los días, y aún así, había sido él, Brian, quien había actuado como si estuviera por encima de ella. La garganta se le cerró. Y entonces, hizo algo que nunca pensó que haría. Se volvió hacia Margaret. Su voz, asterisco asterisco tan arrogante antes, tan llena de soberbia, asterisco asterisco ahora era pequeña. Irregular. Lo siento, balbuceó. Los ojos de Margaret se alzaron lentamente, buscando su rostro. No pensé, comenzó, pero las palabras sonaban vacías.
Caroline, aún de pie, inclinó ligeramente la cabeza. Ese es el problema, lo interrumpió, su voz serena pero inflexible. No pensast. El silencio se alargó. Brian se sintió completamente expuesto. Bajó la mirada, avergonzado. Había pasado toda la noche asumiendo que era intocable, que podía burlarse, despreciar, humillar, y que no habría consecuencias. Pero ahora, sabía la verdad. Se había equivocado. Entonces, un sonido rompió el denso silencio. Margaret habló. Su voz era suave, pero firme. «Tienes la oportunidad de ser mejor», dijo. Brian alzó la vista, sorprendido. Sus manos aún temblaban, pero su mirada era firme. Fuerte. Dispuesta a perdonar. «No la desperdicies», añadió. Sus palabras golpearon con más fuerza que cualquier castigo. Brian sintió algo nuevo en su pecho. Vergüenza. Culpa. Arrepentimiento. Y, tal vez, la primera chispa de comprensión. Su mundo entero había cambiado en el transcurso de una sola noche. Y ahora, parado frente a la misma persona a la que había humillado, tenía una elección. Dejar que la vergüenza lo consumiera. Oh, finalmente, aprender. El peso de la noche cayó sobre la sala como una niebla densa. Cada comensal, cada miembro del personal, cada par de ojos en el restaurante, todos estaban fijos en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Brian se quedó allí, con el rostro pálido, el cuerpo rígido, mientras el gerente daba un paso más al frente. «Estás despedido», dijo el gerente, su voz cortante, sin dejar espacio a negociación. «No toleramos este tipo de comportamiento aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, finales e implacables. El estómago de Brian se desplomó. Había sabido que esto vendría en el momento en que Caroline pronunció su nombre, desde que la sala se volvió en su contra. Pero de algún modo, escucharlo en voz alta lo hacía real. Parte de él quería discutir, suplicar otra oportunidad, decir que todo había sido un malentendido, pero lo sabía. Había humillado a una mujer sin razón. Y ahora, era él quien estaba parado en la vergüenza. El gerente se giró hacia Margaret y Tom, su voz más suave, con un tono de disculpa. «Lamento profundamente lo ocurrido esta noche», dijo. «Es inaceptable. Y les prometo que no volverá a pasar aquí». Margaret asintió, sus manos aún temblorosas, pero su expresión serena. Tom, todavía tenso, simplemente devolvió un leve asentimiento. Y entonces, Caroline levantó una mano. Toda la sala se congeló. «Tengo una mejor idea», dijo. El gerente la miró, frunciendo el ceño. «Señora Riavit». En lugar de responder de inmediato, Caroline observó a Brian. Sus hombros estaban encorvados ahora. Su confianza, completamente drenada. Pero en sus ojos, bajo la culpa y el arrepentimiento, había algo más. Un destello de conciencia. De posibilidad. «Podría despedirlo», dijo Caroline lentamente. «Y todo terminaría ahí». Brian se preparó, el corazón latiéndole con fuerza. «Oh», continuó, «podría hacer que hiciera algo útil». Un murmullo recorrió el restaurante. Miradas confundidas. Cejas alzadas. Susurros. La confusión de Brian se profundizó. ¿Qué estaba sugiriendo? Caroline dejó que el silencio se extendiera, y luego lanzó el golpe final. «Déjelo pasar una semana en un centro de atención para personas con Parkinson», dijo. El restaurante entero quedó en silencio. Incluso el gerente titubeó, sus labios entreabiertos con sorpresa. Los ojos de Brian se agrandaron. «¿Qué?» «La escuchaste», dijo Caroline con suavidad. «Que atienda a personas que lidian con esto todos los días. Que vea lo que es luchar y aún así presentarse, seguir peleando, seguir viviendo». El estómago de Brian se revolvió. Una semana. En un centro de cuidado. La realidad lo golpeó rápido y fuerte. Caroline se volvió hacia el gerente. Su expresión era indescifrable. «¿Y bien?», preguntó. El gerente exhaló despacio. Finalmente, asintió. «Vas a ser voluntario», Brian dijo con voz firme. «Oh, estás despedido». Silencio. Brian sintió la garganta cerrársele. Por primera vez, no discutió. La semana siguiente fue como entrar a un mundo completamente distinto. Nada de manteles blancos, vinos costosos o cubiertos de plata pulida. En cambio, Brian se encontraba en una sala modesta y bien iluminada, con el tenue olor a desinfectante en el aire.
El centro de atención para personas con Parkinson no era un lugar de lástima. Era un lugar de resiliencia. Un lugar de fortaleza. Y Brian, ahora era el forastero. Secuencia tipo montaje. Rombo azul pequeño día 1. Brian está parado torpemente en la entrada, observando a las enfermeras ayudar a los pacientes. Se siente fuera de lugar. Pero entonces ve a un anciano, con las manos temblando violentamente, intentando abotonarse la camisa. Algo se le aprieta en el pecho. Rombo azul pequeño día 2. Una mujer llamada María, de la edad de Margaret, lucha con su cuchara, la sopa escurriéndose por su barbilla. Brian instintivamente intenta ayudarla, pero ella le hace un gesto con una sonrisa suave. «Puedo sola», susurra. «Siempre puedo». Él se da cuenta, no necesitan lástima. Necesitan comprensión. Rombo azul pequeño día 3. Una enfermera le da una bandeja a Brian y le pide que alimente a un paciente llamado George. Al principio duda. Pero cuando George le sonríe, sin juicio, sin enojo, Brian siente que algo cambia dentro de él. Levanta la cuchara con manos cuidadosas, repentinamente consciente de cuánta confianza requiere ese momento. Rombo azul pequeño día 4. Brian observa a dos pacientes reírse juntos después de derramar café. No ven sus dificultades como cargas. Las ven como vida. La realización los sacude. Rombo azul pequeño día 5. Una sesión de terapia del habla. Una paciente intenta hablar, sus palabras lentas y deliberadas, pero Brian escucha. Y por primera vez, realmente oye. Rombo azul pequeño día 6. Brian ayuda a un paciente a sentarse en su silla de ruedas, sus manos firmes. Cuidadosos. Ya no ve esto como un castigo. Rombo azul pequeño día 7. Margaret visita el centro. Ve a Brian, lo observa atentamente. Y por primera vez, él no siente vergüenza. Al final de la semana, ya no era el mismo hombre. ¿La arrogancia? Desaparecida. ¿La burla? Reemplazada por algo más. Respeto. Y finalmente, comprensión. La atmósfera en Celeste Bistro seguía siendo igual de elegante que antes. La luz cálida, el murmullo suave de las conversaciones, el tintinear refinado del cristal. Pero para Brian, el restaurante ya no se sentía igual. Porque él ya no era el mismo. El familiar delantal negro pesaba más sobre sus hombros, pero no por vergüenza esta vez. Esta vez, era responsabilidad. Habían pasado semanas desde aquella noche. Semanas desde que se había enfrentado a una multitud que antes se reía con él, solo para encontrarse completamente solo en sus errores. Semanas desde que había conocido un mundo que antes había ridiculizado, solo para darse cuenta de que las personas más fuertes en una sala no eran las que lucían pulidas y perfectas, sino las que libraban batallas que nadie más podía ver. Y ahora, de pie en la entrada del restaurante, los vio. Margaret y Tom. Habían vuelto. Su corazón retumbó en su pecho. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, le aterraba. ¿Querrían verlo? ¿Le permitirían siquiera acercarse a su mesa? Las palmas de sus manos estaban sudorosas, pero respiró hondo. Este era su momento para enfrentar lo que había hecho, no solo con palabras, sino con acciones. Con paso firme, se acercó. Margaret alzó la vista primero, y sus ojos se encontraron. Por un instante, ninguno habló. Entonces, Brian respiró hondo y finalmente dijo las palabras que había estado practicando por semanas. ¿Puedo atenderlos esta noche? Su voz era más suave ahora, sin arrogancia, sin condescendencia. Solo una pregunta, una que llevaba más peso del que jamás había entendido antes. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Tom, siempre protector, la miró, listo para intervenir. Pero entonces, Margaret sonrió. Amablemente. Suavemente. Y luego, asintió. Brian soltó el aliento que había estado conteniendo. Fue un intercambio simple. Sin discursos grandilocuentes, sin momentos exagerados de redención. Pero en ese solo gesto, él entendió. Ella había visto el cambio. Y eligió creer en él.